Yo le quiero dar la cordial bienvenida a Jaime Durán Barba, consultor y analista político, que nos acompaña hoy aquí en Politólogos de Ecuador. Pues buenas noches, Jaime, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con ustedes, André. Muchas gracias, Jaime. Pues bueno, comenzamos. Jaime, tenemos hasta el momento actual en el mundo 3,5 millones de casos confirmados de coronavirus, alrededor y un poco más de 200,000 fallecidos en lo que va de la pandemia a nivel global. De acuerdo a su perspectiva, Jaime, ¿cuál es el mundo que viene? ¿Qué nos espera? El, el tema de este virus es que hay poca información realmente muy confirmada sobre esto. Desde que empezó el lío estamos en comunicación todos los días, académicos de distintas universidades norteamericanas, inglesas, argentinas y españolas, mandándonos material y poniéndonos al día de lo que ocurre. Desde el punto de vista médico, lo más grave es que no se sabe qué mismo es esta cosa. No se sabe bien cómo se transmite. El día de ayer hubo 2 experimentos en hospitales de Wuhan y se encontró en el aire el virus, cosa que parecía que no era posible hasta hace una semana. Se difunde a una velocidad descomunal, no se sabe bien cómo se difunde y aparentemente tiene muchas mutaciones, lo que impide que se haga una vacuna, porque como cambia el virus, las vacunas fenecen muy rápidamente. En este momento hay 2 centros, la Universidad de Oxford y el Imperial College en Londres, que son los que están más avanzados, están haciendo ya experimentos con seres humanos. Pero en todo caso, desde el punto de vista médico, no hay una seguridad de qué pasa con esto. Desde el punto de vista ya social, la cosa es mucho más compleja. Lo que yo defiendo y defendemos algunos académicos, yo lo hago permanentemente en mi columna del periódico Perfil en Argentina. Cualquier amigo puede entrar ahí con perfil.com y los domingos encuentra siempre mis artículos ahí. Es que ya venía dándose esta crisis y es de lo que hemos mantenido nosotros desde hace años, desde hace tiempos. La sociedad industrial, pues, surgió con la revolución industrial, el capitalismo, la democracia, todo lo que ocurre en lo que Eric Hobsbawm, el mayor historiador del siglo pasado, llama el siglo largo, que empieza con la Revolución Francesa y termina con la Primera Guerra Mundial. En ese siglo largo se desarrollan esta serie de instituciones, entre las cuales están los partidos, la democracia, etc. El siglo largo termina para Hobsbawm con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética. Y se inicia el siglo corto, que va desde la Revolución Soviética hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Hobsbawm, hasta su muerte, fue un militante del Partido Comunista, un hombre brillante, yo creo que es el mayor historiador que hubo en el siglo XX, muy influido también por la escuela de los Anales y por Rodel. Pero bueno, sus libros son una maravilla, todos. Hobsbawm es extraordinario. Ahora, él escribe y lo dice siempre desde su punto de vista de militante marxista. ¿Qué pasa con ese siglo corto? Es el siglo de las ideologías. Ahí el capitalismo avanzó a su manera y hubo proyectos que se le enfrentaron. El proyecto comunista, primero encabezado por la Unión Soviética, incluyendo a China, a partir de la dirección de Khrushchev. Cuando se rechaza a Stalin, China se separa, hace su propia onda. Y bueno, es toda esa historia que es tan interesante. El libro de Hobsbawm se llama El siglo que he vivido, maravilloso, de qué pasó en el siglo XX. Uh-huh. Pero en ese mundo fue generándose una nueva sociedad que aparece más vinculada a la ciencia, que es un tipo de izquierda, pero no comunista, que es esa izquierda en la que muchos nos identificamos cuando la guerra de Vietnam, movilizándonos contra la invasión norteamericana, que nos identificó también con Woodstock, el gran festival de música, pero es una izquierda distinta. Yo creo que si vemos ahora
el último video que compusieron a los 8 años, no habían compuesto nada, los Rolling Stones, un fantasma en una ciudad fantasma, es maravilloso, expresa mucho eso. Jagger, el de los Rolling Stones, estaba también en el mayo del 68 haciendo manifestaciones en Londres contra la invasión norteamericana, pero era otro tipo de izquierda o de revolución. Pero ahora, Jaime, ¿usted considera que lo que usted me menciona, un poco, digamos, esta etapa histórica termina en el año 91, con la caída prácticamente de la Unión Soviética? Ahora, El siglo corto. El siglo corto. Ahora, ¿usted considera que un poquito, ¿no? Para ir por ese lado también, un poco, yo lo he escuchado también en varias ocasiones de usted mencionar el tema de la ideología, el tema del el fin de las ideologías. ¿Considera usted que de verdad se acabaron las ideologías ya para entrando al siglo XXI? Digamos que ya no podemos hablar de que tenemos ideologías con la políticas. caída del muro de Berlín, las ideologías caducaron totalmente. No tienen ningún sentido. En este momento, el futuro del mundo se está discutiendo ¿en dónde? Entre los gobiernos importantes del mundo, China, Estados Unidos, los gobiernos europeos, las grandes universidades, Silicon Valley como un gran centro académico y científico, pero también político, Billy Gates, todas estas gentes que son las que están discutiendo la nueva sociedad. Y China no discute sobre el imperialismo ni Estados Unidos sobre el anticomunismo. Trump es un tipo viejito que todavía está en el siglo XX y dice tonteras de rato en rato, pero ya no tiene sentido eso. Jaime, pero ¿no cree usted que quizás eso puede ser también una postura ideológica? Por ejemplo, quizás las ideologías pasadas, el tema los que ustedes han mencionado, el marxismo, etcétera, ya están caducas y ya no explican la realidad que vivimos hoy en el siglo XXI, pero quizás la ideología como tal siempre va a estar presente porque, digo, ideología puede ser una visión que una persona tiene del mundo o las ideas que forman la visión que alguien tiene del mundo. Entonces, quizás siempre vamos a tener ideologías, aunque las ideologías históricas o del siglo XX ya caducaron. Si quieres llamarle ideología a la visión que tiene cada persona del mundo, sí, pero es otro sentido. Sistemas de pensamiento que creían que tal cosa es inamovible y eterna y tal, eso desapareció. Porque, entre otras cosas, nada es eterno desde mi perspectiva y que comparto con muchos autores que estudian el tema. El pensamiento científico se fue imponiendo también en las ciencias sociales porque abarcó todo. ¿Qué ocurre? Las verdades son provisionales, todo es provisional. Las ideas son provisionales, son efímeras. Y ese sentido de lo efímero es lo que estructura la nueva sociedad. Antes, en todo, los seres humanos nos relacionamos entre nosotros y nos relacionamos con las cosas. Y ambos tipos de relaciones están implicadas. Cuando yo cumplí 15 años, mi padre me regaló una máquina de escribir Remington y me dijo, esto tiene que durarte toda la vida. Parecía que era así en ese tiempo. Actualmente, si usted quiere comprarse una computadora y le regala a su hijo para toda la vida, está loco. Las computadoras se botan a la basura a los 2 o 3 años. Porque todo cambia. Hay nuevo software, hay nuevas, todo cambia. Antes, cuando yo era pequeño, ser divorciado era un estigma. Nadie saludaba con un divorciado. Yo conozco todavía políticos importantes en México, en Ecuador, que alguna vez que íbamos a una casa de alguien, no puedo ir porque es divorciado, vive en público pecado. Eso pasaba hasta hace 40 años. Actualmente, cuando me encuentro con un amigo al que no le he visto mucho tiempo, antes de mandar saludos a su pareja, le pregunto si está con la misma o no. Y generalmente ya no está con la misma. Entonces, también el matrimonio se hizo efímero. Todo se hizo efímero. Y eso es propio de una sociedad en la que cambió el sentido de la propiedad. Todas esas experiencias enormes, por lo demás, multimillonarias, que hay ahora de empresas como Airbnb, en el que yo uso mucho eso. Uno alquila un departamento. La última vez estuve yo en un penthouse en Brickell Avenue, la avenida más elegante de Miami, con 2 amigos, y el alquiler para los 3 de un penthouse de lujo, maravilloso, costaba menos que la habitación de un hotel. Pero, ¿quién alquila? El dueño de ese departamento, que se conecta conmigo a través de
estas típicas empresas multimillonarias que simplemente lo que hacen es conectar gente con gente. No tienen ninguna inversión, no tienen hoteles, no tienen nada. Airbnb es la más grande del mundo y es en este momento una de las compañías más grandes del mundo. Creo que está cotizada ahorita en $1.000 millones. Y no tienen nada. La librería más grande del mundo no tiene libros, Amazon. La empresa de taxis más grande del mundo no tiene carros, Uber. Es un nuevo fenómeno que aparece en el que la gente además ha conseguido libertad, la gente común. Hace años, yo me eduqué en Argentina, era la juventud peronista, lo que decía el general Perón era letra sagrada. Perón dice esto, todos agachábamos la cabeza y a marchar. Perón, Perón, qué grande sos, perfecto. Ahora todo el mundo dice, ¿viste lo último que dijo Lenin? Qué pendejada, ¿no? Es una barbaridad. O Macri, o Fernández. Claro, esa sería la crisis, un poco, ya vamos a entrar en el tema de los liderazgos. Antes de pasar a eso, solamente para pasar al tema de la ideología, yo le quisiera preguntar ahí también, digamos que es muy interesante la visión que usted tiene digamos, del fin de las ideologías, pero ¿qué opina usted de que hay posiciones políticas, hoy en día, posiciones políticas muy claras? Por ejemplo, le pongo el tema de la pandemia. Mientras hay gobiernos en el mundo que promueven o que han propuesto fortalecer los sistemas de salud pública, la salud pública, digamos, la educación pública, es decir, gobiernos con posturas políticas claras respecto a esto. Al mismo tiempo tenemos gobiernos con posturas que han planteado la privatización de los servicios de salud, quitar presupuesto a salud, educación, o tenemos casos como los de Bolsonaro y Donald Trump que usted mencionó hoy en día, que evidentemente tienen posturas más reaccionarias, posturas incluso muchas veces que han sido calificadas como de extrema derecha. ¿Cómo usted calificaría entonces esta polarización política que existe o las posturas distintas sin entrar al tema de ideología? Si les gusta usar el término ideología, úsenlo, pero es una categoría vacía. ¿Qué es el gobierno de Nicaragua? ¿De derecha o de izquierda? Está dirigido por una señora de profesión bruja. Ella dice que es bruja. Que hace conjuros para detener la pandemia e invita a hacer fiestas con la gente besándose en Managua. ¿Eso es de izquierda? No me parece. Me parece que es muy parecida a Bolsonaro, que es un señor que cree que Cristo le ayuda y entonces acaba de nombrar de viceministro de Salud a un general y de ministro de Justicia a un pastor evangélico. Eso es Bolsonaro. No se trata de ser de derecha o de izquierda, ser mítico. El gobierno de Irán, que es muy apoyado por gente que dice que es de izquierda, provocó la difusión de la pandemia por mantener abierto el templo de Santa Fátima y permitir que la gente siga lamiendo las puertas y el ataúd de Santa Fátima, con lo que se infectaron más de 300.000 personas. Porque, según el imán Jamenei, no puede haber virus de ahí porque es una casa de Dios. ¿Eso qué es, de izquierda o de derecha? No sé. Cuando un gobierno se opone al aborto, pasó con un gobierno de izquierda ecuatoriano, ¿era de izquierda o de derecha eso? Yo creo que no aprobar la legalización del aborto es reaccionario y muchos de izquierda son reaccionarios. Claro, Entonces, o sea, podríamos hablar de que esas son las diferencias hay muchas diferencias, ¿no? El mundo es complejo y yo también siempre he estado en contra de plantear etiquetas categóricas que le digan a uno, si tú eres de izquierda, tú tienes que ser así, 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 porque hay diferentes posturas en una diversidad de temas. Menciono también gobiernos de aparente izquierda, o se han mencionado de izquierda, pero han sido los gobiernos que más han promovido el extractivismo o han destruido el medio ambiente, por ejemplo, aquí en Ecuador. Y también mencionó usted el caso de Nicaragua, ¿no? Que algo interesante, el caso de Nicaragua, plantearon como solución mágica frente al coronavirus realizar marchas en contra del coronavirus, algo sin sentido. Jaime, sí. De todas formas, China, ¿qué es? Es el país capitalista más grande del mundo. Es el país en que más multimillonarios hay. Hay muchísimos más que en Estados Unidos. Y es comunista. Claro. Jaime, entrando ahí al tema ya de los liderazgos, hay alrededor del mundo, digamos, varios pensadores, varias personas nos dicen que estamos viviendo hoy la crisis de la democracia. Desde hace años atrás vivimos la crisis de la democracia representativa como tal. Usted también se ha referido permanentemente a los cambios que están sucediendo en la política, en el tema de los liderazgos. ¿Cómo cree usted que el coronavirus nos ha permitido evidenciar hoy esta crisis de la democracia representativa y la crisis en sí del liderazgo político?
El coronavirus tiene un papel semejante al que tuvo la enfermedad de la papa de Irlanda con la revolución industrial. Se desarrolló la revolución industrial, habían enormes problemas sociales, fruto del cambio, que ya estaba. De pronto cayó una enfermedad en las papas de Irlanda que se difundió por toda Europa, causó una mortandad enorme y un susto brutal. Se fue de Europa un 30% de la población del miedo. Muchos murieron en el camino. Fue una cosa bien parecida al virus. Bueno, es que la crisis de la papa irlandesa provocó este caos. Y estaba ese problema en la sociedad europea. La papa lo que hizo es estallar el tema y entonces, como fruto de la crisis de la papa, finalmente, nacieron países que no existían. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina. Son países poblados por los emigrantes de ese susto. Algo semejante pasa con el coronavirus. Ya había una crisis de la sociedad en general. No se había dado cuenta la mayor parte de la dirigencia política de que estamos unidos. O sea, la globalización es un hecho. Las cadenas de producción son internacionales. Hay partes de un teléfono que se hacen en China, otras se hacen en Estados Unidos, otras de otro lado. El mundo se unificó ya y los dirigentes políticos no estaban muy claros en eso, por un lado. La economía es interdependiente, totalmente. Hay otro elemento muy importante que estudia Kahneman, este premio Nobel de Economía que es psicólogo y sacó el premio Nobel de Economía, justamente estudiando un tema, y es que la economía no existe. La economía es una sensación. Y si el banco más sólido del mundo tiene una mala noticia y la gente cree que va a quebrar, quiebra el banco. En este momento hay un gran problema con la bolsa, y la bolsa es muy importante porque ahí están los ahorros de la mayor parte de los americanos y demás. La bolsa ahora se maneja desde la computadora. Usted puede hacer la experiencia en entrar al internet y comprarse unas acciones de Disneyland. Usted puede hacerlo. Yo lo hice por experimentar. Con su computadora usted cualquier rato dice, parece que se ha muerto un elefante, vendo mis acciones. Y las vende por computadora automáticamente, sin ningún problema. ¿Qué está pasando? Que millones y millones y millones de personas que tienen acciones provocan el caos de Wall Street. Porque compran o venden por rumores, por cosas, por idas, por vueltas. Wall Street se volvió muy endeble. La economía se volvió endeble. Y lo más importante de todo es lo que está ahorita en la punta del estudio en la sociología y en la ciencia política, en la consultoría política norteamericana, es el cambio de las personas. El tema está en que no solamente hay todos estos temas, sino que los seres humanos cambiamos. Ya no somos como éramos hace 10 años, somos distintos. Estamos hiperconectados, permanentemente conectados con otras gentes, pero esa conexión no pasa como pasaba en la antigüedad por sociedades intermedias. Antes la gente para hacer política se vinculaba a través de partidos, se vinculaba a través de sindicatos, se vinculaba a través de organizaciones como la iglesia. Actualmente, y en eso hay el libro este espectacular de New Power, que estudia mucho esto, y hay un montón de libros más, el de Alex Pentland, dicen, no, la gente ahora se pasó por encima de todo eso. No le importan los partidos, no le importan los liderazgos, no oye discursos. Todos los estudios que hacemos, y nosotros hemos hecho muchísimos estudios, sobre todo en Argentina, en México, nadie oye los discursos, la gente ve los discursos. Entonces, si usted prepara un acto político, tiene que preparar un espectáculo, espectáculos, para que vean por los ojos, porque no van a oír nada. Estábamos hace 6 años en Morelos, en una manifestación que hacía Andrés Manuel López Obrador, y con mi socio Santiago Nieto estábamos metidos entre la gente mirando lo que ocurría. Andrés suele hablar larguísimo, de unos discursos que duran 1 hora, 2 horas. De pronto, un gato saltó de un árbol y se cruzó por el escenario.
Como ahora todos los seres humanos son periodistas, porque tienen una cámara para filmar, y además de filmar pueden poner en el YouTube y hacerle conocer a nivel mundial su filmación. Bueno, hubo miles de personas literalmente que filmaron al gato. ¿Qué es lo que estalló en las redes? Si un gato negro trae mala suerte o buena suerte y si por eso AMLO iba a perder las elecciones. La discusión fue el gato. Claro, Nadie el discurso. lo que había dicho AMLO. Pasó algo peor en el debate presidencial. Participaba AMLO, participaba el candidato al PRI, el de PAN, Cuadri. Nosotros habíamos hablado con Andrés Manuel, le dijimos, prepara tu rostro, lo que digas, a menos de que sea muy bruto, no, nadie se da cuenta. Prepara cómo te paras, qué es lo que haces, tu lenguaje corporal. AMLO dijo, no, eso es una posición norteamericana, no. ¿Qué pasó el día del debate? En México llaman edecán a quien pasa el café y los papeles de los que están en los atriles. Habían contratado una edecana de un cuerpo descomunal, que tenía una faldita muy pequeñita y un escote gigante, un escote también generoso que dejaba ver su cuerpo. De pronto entró la decana con los papeles y todo el mundo miraba a la decana, los candidatos, del público, etc. Salía la decana, todo el mundo veía la decana. Todo el gran debate presidencial para el que tanto se prepararon los candidatos quedó opacado por la presencia de la decana. Al siguiente día, todos los periódicos de primera página tenían la foto de la edecana, que para colmo había sido una piba de 20 años argentina. Entonces, toda la polémica fue si se puede permitir la intromisión extranjera en la política mexicana, si se debe obligar a las edecanas que tengan una falda que esté debajo de la rodilla. Ese fue el debate presidencial. Nadie se fijó en lo que dijeron los candidatos, porque vivimos en ese mundo, la gente ve la política. ¿Y usted cree que los líderes políticos están conscientes ya de estos cambios que están sucediendo? Porque vemos todavía que tenemos liderazgos tradicionales que no entienden el mundo que está, digamos, evolucionando, los cambios que se están dando en el mundo. Bueno, lo que ha hecho la pandemia es evidenciar la falta de preparación de los presidentes, masivamente. Algunos se salva un poco, pero en general Trump parecía un presidente genial. Bueno, de pronto asoma este señor diciendo que la gente debe inyectarse desinfectantes para combatir. Y uno se da cuenta de que es un burro. No entiende lo que pasa. Y hay casos ya que han reportado envenenamiento en hospitales. Pero claro, es una brutalidad. El ayatollah Jamenei en Irán, por alguna causa, dijo que era una buena idea tomar alcohol industrial para prevenir el virus. Murieron 300 personas. Y se supone que el ayatollah está directamente inspirado por Dios. El capitán Bolsonaro hizo una manifestación con un montón de gente a la sede del ejército para pedir que el ejército dé un golpe de Estado. Y el capitán es el presidente de Brasil. O sea, cuando uno ve eso, se da cuenta de cuán poco preparados estaban muchos líderes del mundo. En gran parte la pandemia se produce por esa falta de preparación. Yo en el mes de febrero visité 2 países. En Argentina me reuní, en Argentina tengo mucho vuelo, me reuní con autoridades del más alto nivel diciéndoles, hagamos algo de urgencia, viene la pandemia. Y una de las personas más importantes de Argentina me dijo, mira, Jaime, vos sos un filósofo muy bueno, pero no tienes idea de medicina. Todos los médicos dicen que esto es una gripe, que no tiene ninguna importancia. Felizmente me hizo caso el alcalde de Buenos Aires, el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, y él hizo una rueda de prensa y empezó a tomar precauciones, pero más por respeto intelectual a mi persona que por otra cosa. No creían que la pandemia servía para nada. En esa posición estaba el presidente de la Argentina, el ministro de Salud de la Argentina, que es un científico de enorme nivel. Estaba Boris Johnson en el Reino Unido, estaba Trump, estaba Bolsonaro. Todo el mundo. No pasa nada. Ahora, ¿yo por qué me inquieté? Porque había leído este libro de Diamond sobre armas, gérmenes de acero, que es impresionante. Uno entiende la historia de la humanidad a partir de las pandemias. Me inquieté, creo que colaboré para que en Argentina se tomen medidas tempranas, pero en donde las autoridades se descuidaron y permitieron que la gente se mezcle y haya desorden, como en Guayaquil.
tenemos una cosa rarísima. Hoy día, Water, el funcionario encargado de recoger los cadáveres y demás, Y ahora está en el IES. Ya pero es pasó una el IES. Jorge declaración Waters. en la que es un tipo muy, yo lo he tratado, me parece un tipo preparado y racional. Tengo muy buen concepto de él. La declaración de él hoy día es la de que en el mes de abril hubo 8.228 muertos más que los que usualmente hay en Guayaquil. Porque dice que en Guayaquil es una forma de medir sociológicamente las cosas. Usted toma los muertos de diciembre, de enero, de febrero, la suma, divide para 3 y tiene un promedio. En principio, esa es la media de defunciones de la ciudad. Es como 2.000. En abril han muerto más de 10.000. Uno tiene que pensar, desde el punto de vista de la sociología, que si la media era 2.000 y murieron 10.000, hay 8.000 de desviación por algo que es el virus. Ahora, eso significa una barbaridad. Si hubo 8.000 muertos en Guayaquil, en Argentina, con las medidas que tomamos, hemos llegado ayer a 220 muertos en toda Argentina y tenemos 40 millones de habitantes. Claro. Jaime, entrando ya en este tema que usted ha topado tanto los casos de Argentina y de Ecuador, me gustaría un poco ir conociendo cómo ve, usted conoce de cerca la situación política de varios países aquí en la región. Desde su perspectiva, vamos a ir viendo, ¿usted considera qué gobiernos han sido los que mejor han manejado la crisis a nivel de Latinoamérica? ¿Cuáles han sido los que, digamos, han tomado las medidas más óptimas y cómo esto se ha reflejado también en la opinión pública de sus respectivos países? Es decir, quiénes tienen mayor aprobación a causa de la crisis y también quiénes han sido calificados negativamente y quiénes están manejando mal la crisis. Mucha aprobación no tiene casi nadie. El caso argentino es raro porque el presidente Fernández tuvo la sensatez de dejarse de hacer política, de dejarse de discutir tonteras y dedicarse a la salud de la gente. Pidió que colabore el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el principal líder de la oposición, y juntos han trabajado y se les ha visto en la televisión trabajando, haciendo planos, etcétera. Lo cual es estupendo. La gente dice, estos tipos no están haciendo politiquería. Pero cuando la gente siente que alguien está de candidato para cualquier cosa, para alcalde, para prefecto, para presidente, y asoma colaborando en una enfermedad, dicen, esto es un pillo. Lo hace por conseguir votos. Claro. Cuando no están de candidatos a nada y además están mezclados la oposición, el gobierno, todos haciendo un solo frente, la gente dice, bueno, menos mal, se dedicaron a ayudarme y no a hacer política. La política, como fruto de toda esta evolución de la sociedad del Internet, se fue desprestigiando enormemente. Cuando comparo yo cifras de confianza institucional en los partidos, la justicia, los sindicatos, los gobiernos, los parlamentos, comparo las cifras actuales con las de hace 20 años, porque Informe Confidencial, la empresa que yo fundé y que ahora dirige Nieto, tiene 30 años de registros en distintos países. Es impresionante, la gente pierde la fe en todo ahorita, en todo. No cree ni en la iglesia, ni en las instituciones, ni en la justicia, ni en la policía, en el Congreso ni se hable. Hay una falta de fe en todo. Tal vez el caso más importante del mundo en eso es el de Líbano, que durante muchos años tuvo un gobierno manejado por religiosos y políticos, que permitía manejar la diversidad religiosa de Líbano. Entonces, el presidente de Líbano es maronita, el presidente del parlamento es chiita, etc. ¿Qué pasó hace 8 meses? Que es uno de los temas que estamos estudiando mucho. El gobierno puso un impuesto de 20 centavos diarios al uso de WhatsApp. Y hubo una sublevación general de la población. Se armó el caos para pedir que deroguen este impuesto. Finalmente, sigue el caos. Claro, fue en el mismo tiempo que hubo las movilizaciones también aquí en Latinoamérica, ¿no? En Ecuador, en Chile. Fíjese lo que pasa en Líbano. En Líbano lo que exige la gente es que el nuevo gobierno no esté constituido por ningún político ni ningún líder religioso. Que sea un gobierno estrictamente de técnicos, lo cual es una utopía, porque todos tenemos alguna posición política. Pero la gente llegó a odiar tanto a los políticos que quiere un gobierno sin políticos. Eso está pasando en Líbano. Es de, si usted quiere, medio absurdo, pero tiene que ver con esa reacción que hay contra la vieja política
en la que se colaron algunos personajes que representaban la antipolítica de alguna manera. Fue el caso de Trump, que en la elección esa estaba obviamente combatido por el Partido Demócrata, pero también por el Republicano. Nosotros en la universidad hacemos, cada vez que hay una elección, un seminario interesantísimo. En Estados Unidos se vota el martes después del segundo lunes de noviembre, porque antiguamente no se podía votar el viernes por los islámicos, el sábado por los judíos, el domingo por los cristianos, y se hacía un día de viaje para llegar a las urnas. Entonces se tenía que hacer el martes. La tradición. La Constitución establece eso. Hay que votar el martes después del segundo lunes. Nuestra universidad hace un seminario que es una maravilla. El lunes, vísperas de la elección, reúne a los que cree la universidad, que son los consultores más importantes del mundo. El martes reúne a quienes han estado en las campañas. Esto es mientras la gente está votando. El martes de la noche vamos a la OEA, en donde recibimos los resultados, tanto los profesores de la universidad como quienes se han inscrito al seminario. Y el miércoles, el team ganador, sea demócrata o republicano, explica a la universidad qué es lo que hizo para ganar. La última elección hicimos como hemos hecho siempre el seminario. Y claro, las universidades norteamericanas son siempre pluralistas y guardan mucho eso. Habla un republicano, habla un demócrata, habla un republicano, habla un demócrata. No es que hay una tendencia. Más allá de que la mayoría de profesores normalmente somos liberals, somos demócratas. En ese seminario estaba en ese momento de decano Mark Kennedy, que es miembro del Comité Nacional del Partido Republicano y miembro de la Cámara de Representantes. Empezó la reunión dando un discurso en el que dijo: estoy feliz de que mañana mi partido va a ser derrotado en las urnas. Todo el mundo quedó atónito. ¿Y por qué? Porque el señor Trump no es republicano. Todo el partido lo repudia. Es un tipo tal y cual. Trump era un antipolítico. Claro. A Hillary Clinton le apoyaron 632 medios de comunicación. A Trump. Todo el establishment. ¿Cree que Trump, ahora que nos metimos en Trump, cree que, porque bueno, está teniendo una gestión desastrosa de lo que va en la pandemia, cree que esto le va finalmente a repercutir electoralmente a Trump? Yo digo, porque bueno, el sentido común, ¿no es cierto?, el pensamiento dice que sí, pero yo veo a Trump también como usted dice, un antipolítico, y son fenómenos políticos a veces un poco inexplicables, como el caso de Bucaram también aquí en Ecuador, que a pesar de, digamos, todo el desastre que puede estar ocasionando, muchos también le dicen que es el favorito para ganar las elecciones nuevamente en noviembre, porque también el oponente es Biden y no despierta entusiasmo, ¿no? ¿Qué piensa usted? A ver, Trump ha sido un presidente muy exitoso. Hasta la pandemia, Estados Unidos llegó al récord histórico de empleo. Nunca hubo tanto empleo en Estados Unidos. Nunca la bolsa estuvo mejor. Nunca la economía estuvo mejor. Fue un presidente con un éxito descomunal económico. La pandemia le sorprendió, era algo que él no entendía. Tuvo un muy mal manejo del tema salud, pero algo más grave. Su bandera era he logrado que América vuelva a ser, Norteamérica pues, vuelva a ser un gran país y tenga una economía extraordinaria. Los expertos lo que dicen es que va a haber una caída de al menos un 12% de la economía norteamericana. O sea, va a ser una hecatombe económica la que viene. Entonces pierde ahí su bandera, su éxito. Trump representa de todas maneras un elemento antipolítico que Biden no representa. Es curioso, los dos candidatos norteamericanos tienen más de 70 años largamente. Biden fue vicepresidente de Obama y es una persona, como llamaríamos en la nueva política, conservadora. 2 meses antes de la elección norteamericana anterior, yo escribí en la revista de Noticias de Buenos Aires, que es también del grupo Perfil en el que yo escribo, un largo artículo diciendo que ganaría Trump. Mauricio Macri, el presidente de entonces, era muy amigo de Obama. Y me dijo, ¿estás loco? Obama dice que tu artículo no tiene ni pies ni cabeza. Le dije, no, Mauricio, es que yo conozco bien la política americana y pasa esto. No. En la universidad, Santiago Nieto y yo, que habíamos dicho que ganaba Trump,
fuimos vistos como ovejas negras en este seminario. Todos se reían, si estos dos nos creen argentinos, estos dos argentinos no entienden Estados Unidos. Todos decían gana Hillary el día de la elección. Yo conseguí encuestas que me llegaron a las 6 de la tarde de los estados del norte que están junto a los Grandes Lagos, y se confirmaba ahí mi hipótesis. En esos estados que no son switchables, como decían los gringos, son estados que siempre han votado demócrata, iba a ganar Trump. Eso le daba 129 delegados más y ganaba la presidencia. Hablé con Mauricio Macri en Argentina. Le dije, Mauricio, ten cuidado, va a ganar Trump. A los 10 minutos me llamó y me dijo, Jaime, vos serás muy inteligente, pero eres también muy ególatra. Hablé con Obama y Obama dice que lo que vos dices es una tontera. Ellos tienen encuestas y gana lejos Hillary. 2 horas más tarde me llamó a pedir disculpas. Dije, ¿cómo carajo entraste? Es un problema de estilo. Yo creo que Hillary habría sido una gran presidente. Tenía equipos extraordinarios. Ella tiene una experiencia enorme. Habría sido una gran presidenta de Estados Unidos. Pero el Partido Demócrata es un partido que ha interiorizado muchos elementos de izquierda, no tanto socialistas, sino de izquierda esta otra. Izquierda que es rock, izquierda que es Woodstock, izquierda que es un pensamiento liberal frente a la homosexualidad, un pensamiento de respeto a los derechos de la mujer, que es ecología, todas esas ideas nuevas. Pero Hillary, si usted le veía, y ese fue el centro de mi artículo en Noticias, era una mujer conservadora, siempre elegante, con su traje sastre, con su marido al lado. Era una persona muy conservadora. Los votantes de Sanders, que en esta elección fueron más partidarios de Woodstock que del socialismo, yo creo que Sanders se perdió al ser socialista esta vez. Entre esa señora tan conservadora y un loco suelto como Trump, tenían más ganas de votar por Trump, porque son gentes que mentalmente están contra el sistema, contra el traje sastre, contra el orden, contra las comisiones, contra los documentos. No, querían algo más loco. Y Trump era un ser que desafiaba al establishment con sus actitudes vitales. Yo creo que en la próxima elección puede pasar eso con Biden. Desgraciadamente, si yo fuera norteamericano, votaría por Biden sin duda. Pero Biden también es bien conservador en su imagen, en su forma de ser. Y se le ve muy viejo. Insisto que la política es ver. Cuando hicimos nosotros la campaña del 2009 en la provincia de Buenos Aires, nuestro candidato era Francisco de Narváez, que se enfrentaba ni más ni menos que a Néstor Kirchner, expresidente político de lujo. Era nuestro adversario, un tipo muy preparado. Francisco era el dueño de la cadena esta Tía que hay también en el Ecuador, de los supermercados. Y no tenía mayor experiencia. En los focus, ¿qué salía? Hacíamos focus con votos posibles nuestros. Votos que estaban en contra del kirchnerismo. La gente decía, no, ha salido un tipo interesantísimo. Al iniciarse la campaña con mi socio Santiago y mi socio Roberto Zapata, teníamos un problema. Francisco es un tipo muy compuesto, quiere ser un gran jurista, pero tiene un tatuaje que le viene desde la oreja, enorme, y se le va para abajo, que significa serpiente en chino. Eso sí hizo un momento de su juventud en que se descarrió, pero se quedó con el tatuaje. La gran pregunta era, ¿le tapamos el tatuaje? No, nunca mienta en política. Si usted miente, la gente se da cuenta y se arma el lío. Pero, aunque quisiéramos, es difícil vender, en el buen sentido de la palabra, o sea, promocionar a un candidato que es un gran estadista y tiene un tatuaje desde la oreja para abajo. No funcionaba. Francisco es un tipo muy aficionado al deporte, al gimnasio, tiene un físico de tipo joven, y como es pelirrojo, las canas se le pierden en el pelo. La gente en los focus decía, asomado un pibe de una banda de rock que tiene un tatuaje genial, le va a hacer pelota al viejo Kirchner. Le dijimos, bueno, Francisco, uno de los elementos de tu campaña es que tú eres un joven de una banda de rock que se enfrenta a Kirchner. Digo, tenemos exactamente la misma edad Kirchner y yo. La misma edad. Sí, pero si uno les veía en la televisión, Kirchner
se vestían mal, se abotonaban mal el terno, siempre estaba con corbata, parecía muy viejo. Y de Narváez parecía jovencito. Y el tatuaje, que era un gran problema para la campaña, se convirtió en una ventaja, porque la gente creía por esto que era de una banda de rock. Y bueno, la realidad es lo que está en la mente del elector, no lo que está fuera de la mente del elector. Para la gente vos sos un tipo joven, con tatuaje, de una banda de rock. Tienes que comportarte así. Desde que empezamos la campaña dijimos, nunca te pongas terno ni corbata, nunca. Eres un tipo común, un tipo normal. Toda la propaganda de él, que la hizo un publicista genial, pero totalmente dentro de la estrategia, iba a eso. Soy una persona común, estoy con la gente. Cuando terminó la campaña no hicimos acto de clausura, mientras Kirchner hizo un escenario enorme con todos los ministros, dirigentes sindicales, etc. Francisco lo que hizo fue recorrer la calle repartiendo votos, porque en Argentina usted lleva el voto para la urna, no le dan un voto en la urna. Entonces veía un tipo con un abrigo normal repartiendo boletos. Esa es la nueva política. El líder mezclado con la gente. El líder expresando las inquietudes y los valores de la gente. El líder hablando de lo que Santiago Nieto y yo siempre insistimos, de temas que quitan el sueño o que hacen soñar a la gente. Ese es el New Power. La de antigua política es el señor trepado en un atril, dando discursos, el típico abogado de provincia con chaleco que habla. Y si usted hace historia y ve los spots de hace 50 años, los actuales son los mismos. Voy a luchar contra la corrupción. Voy a hacer algo por los pobres. Son una serie de frases idiotas. No, eso no mueve a nadie. Pero, Jaime, pero en el tema de la edad, por ejemplo, es interesante, claro, no, la visión, pero también puede darse un poco la percepción de la ciudadanía con el tema de las ideas. Quizás ver algunos candidatos que a pesar de su edad, pero tienen ideas distintas y, por ejemplo, con, no sé, despertar el apoyo de los jóvenes, como el caso mismo en Estados Unidos de Sanders, que paradójicamente, a pesar de tener casi la misma edad que Biden, pero la mayoría de su electorado está conformado por jóvenes. Definitivamente, el tema de edad es importante mentalmente más que otra cosa. Yo tengo la suerte de ser amigo de Juan José Sebrelli, que está cerca de los 100 años ya en Buenos Aires, el filósofo más importante de Argentina, y conversar con él es una maravilla, un tipo con una mentalidad clara. Hemos estado hablando sobre el Big Bang y el mapa cósmico de microondas. Es un tipo muy joven, que tiene 100 años. El que escribió el libro Indignados, que provocó todas las sublevaciones de los indignados de Madrid, los que tomaron Wall Street. Cuando escribió el libro tenía 94 años y fue un líder juvenil. No es un tema de edad física solamente. Yo conozco muchos jóvenes de 20 años que son viejísimos. Son una copia de viejos políticos. Y uno dice, ¿y qué le pasa? Es un Hurtadito, es un Borjita. No. Ser joven tiene que ver mucho con pensar de una manera distinta. Y pensar de una manera distinta significa pensar la sociedad y la política desde la horizontalidad. O sea, lo nuevo de la sociedad que vivimos es la horizontalidad. Los antiguos líderes se trepaban a un podio y daban un discurso y ordenaban. Los nuevos políticos, con todos los problemas que han tenido, pero son tipos como Macron, como Trudeau, como Macri, son tipos que están con la gente. Macri nunca estuvo en un escenario. Cuando habló a gente numerosa, estaba él siempre abajo y la gente arriba. Nos cuidábamos de que no se vea al líder que está arriba y habla, y evitamos temas. O sea, ¿de qué le habla usted a la gente? Ahorita, ¿cuál es el éxito del presidente Fernández y de Rodríguez Larreta en Argentina? Que están dedicados 100% a la pandemia. Hicimos una encuesta. El 90% de los argentinos están desesperados con esto. Es curioso porque en Argentina, Guayaquil, Quito y México pasa lo mismo. En general hay muchos que no creen que podrían ser
contagiados por el virus. En Buenos Aires son como el 50%, en Quito algo semejante, pero casi todos tienen algún papá, mamá, amigo, pariente mayor de 65 años y creen que se va a morir. Y eso produce pánico. Y eso, como hemos dicho en los cursos siempre con Santiago, quita el sueño a la gente. La gente se dice, se morirá mi mamá. Qué bestialidad. Si la gente está desesperada con eso, y usted asoma a contarle que va a cambiar el artículo 28 de la Constitución, le creen un idiota. O sea, usted tiene que identificarse con el problema de la gente y honestamente tratar de solucionarlo. Porque además, si usted sabe que la gente está en eso y se le mueren 10.000 personas, la gente se va a enojar mucho. Hay que buscar eficiencia, buscar muchos elementos que son humanos. Darse cuenta, en Buenos Aires estamos haciendo eso masivamente, nosotros trabajamos desde aquí en Buenos Aires. Un montón de servicios que se hacen para la gente. Porque, supóngase, el barco este que vino a Nueva York con la pandemia no vino para atender a enfermos del coronavirus. Curiosamente, no. Es un barco gigantesco de la Marina norteamericana que fue por un problema. Y es que si usted en Nueva York, donde los hospitales están absolutamente desbordados de enfermos de coronavirus, hay muertos por todo lado, usted se rompe la mano. Nadie la atiende. No va al hospital porque tiene miedo de contagiarse. Y si va al hospital, dicen, no, joder, estamos en otro lío. Entonces hay decenas de enfermedades otras que no son coronavirus, pero que la gente necesita atención. El barco que fue a Nueva York fue para eso, para atender esas otras enfermedades. Nosotros en Buenos Aires hemos armado una red por la cual muchos médicos mayores de edad, muchos jubilados también, los que son médicos, se inscriben en un servicio de apoyo a la comunidad. Yo soy médico, me inscribo. Y nosotros hacemos lo mismo que Airbnb. Tenemos nuestra bolsa de médicos y usted tiene un problema de gripe, se cayó. Llama y le comunicamos con el médico correspondiente que le atiende gratis y ahora se hace eso por internet. Servimos al enfermo o al accidentado, damos un trabajo que entusiasma a estos médicos que lo hacen gratuitamente, pero lo hacen por el gusto de servir y se hace un gran servicio conectando a la gente. Eso es mucho más importante que hacer una propaganda diciendo estamos inquietos por el coronavirus y vamos a hacer algo. La gente dice políticos idiotas, lo que hacen es mentirme. Ahora, si usted se rompe la mano, llama al gobierno, le conectan con un médico, se soluciona el problema, esto es lo que yo espero del político. Que me solucione mis días. Claro. Jaime, interesante conocer un poco, bueno, hemos analizado ya la situación global, un poco la crisis de la democracia representativa, también el tema de los liderazgos, caso de Estados Unidos, el caso de Argentina, también ha sido interesante conocer que de manera general usted evalúa positivamente la gestión del presidente Fernández. Ahora me gustaría... soy un político, en Argentina soy político, en otros países no. En Argentina participo en una política y soy de oposición a Fernández. Claro, hablo de Fernández, pero sigo siendo de oposición. Pero tiene una percepción positiva de lo que ha hecho Fernández hasta el momento en la pandemia, ¿no? Es interesante. Lo que creo es que todos tenemos que unirnos generosamente y luchar por la gente en la pandemia. Ya claro, después hablaremos de peronistas, antiperonistas, otro lío. Pero, claro, ahora, Jaime, entramos de lleno un poco a la situación ya de Ecuador. A diferencia de otros países que usted ha mencionado, y bueno, ha mencionado también la situación de Guayaquil, en verdad, Ecuador hasta el momento es reconocido como uno de los países más golpeados por el coronavirus a nivel de todo el mundo, a nivel mundial. Y adicionalmente, Jaime, hay un factor también que quizás aquí en Ecuador está sucediendo y no en otros países, y es que tenemos unas elecciones presidenciales cerca. En realidad, si nada cambia, digamos, en el calendario electoral, estamos a menos de un año para las elecciones presidenciales. Por eso sería muy importante, queremos conocer cómo evalúa usted el panorama político nacional. ¿Qué impacto tendrá aquí la crisis que estamos viviendo para los actores políticos nacionales? El tema de la pandemia y Ecuador es complicado porque he visto que algunos funcionarios se han dado por pelear con CNN y con uno de los miembros de CNN, pero la imagen mundial es que Ecuador es uno, con Irán, son los países que peor manejaron la pandemia en el mundo. Entre usted al New York Times, el Times hizo una investigación en Ecuador y la publicó hace 3 días. Escalofriante.
Entre usted a la BBC de Londres, impresionante. Todos los reportajes en el mundo dicen que lo de Ecuador está muy mal manejado, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Yo no tengo mayor información, no sé qué es lo que pasó, pero sí es extraño, sí es extraño. Tenemos una mala imagen en eso. La gente reacciona frente a esas cosas. En una crisis de estas siempre salen malos gobernantes. Yo siempre en mis cursos aludo a lo que pasó con Winston Churchill, primer ministro británico que condujo al Reino Unido durante la Guerra Mundial, ganó la Guerra Mundial con los aliados y perdió la primera elección en la que se presentó. O sea, esto que repiten tanto algunos viejitos, Churchill que ofreció sangre, sudor y lágrimas, tuvo un gran éxito. Sí, sangre, sudor y lágrimas y perdió la primera elección en la que se presentó. Admiro a Churchill, me parece que es un tipo con gran sentido del humor, pero a la gente no le gusta ni la sangre, ni el sudor, ni las lágrimas. Estos muertos van a ser una factura muy grande para todos los gobernantes de los países, o para casi todos. Se necesita una comunicación muy sofisticada como la que tenemos en Argentina para que, a pesar del lío, se mantenga la popularidad de los mandatarios. Es muy difícil hacer eso. Claro, entonces podemos decir que el gobierno aquí, digamos, políticamente, ha sido el principal actor golpeado, digamos. Va a ser muy golpeado. Yo no dudo de las buenas intenciones de Moreno. Lo conozco, me parece una persona de buena índole, un buen tipo. Lo mismo de Otto, me parece una persona que quiere comprometerse, quiere hacer cosas, pero es tremendamente difícil manejar una cosa así si no se tiene mucha investigación y mucha estrategia. Comunicar que usted es el capitán de un barco que se está hundiendo es muy difícil. Y Jaime, bueno, no sé si ustedes con informe confidencial, o digamos, usted también conoce varias encuestas, quizás han analizado un poco ya la opinión pública aquí no sé, en términos de imagen, qué actores han sido tal vez favorecidos. Yo le pongo un ejemplo, en las redes sociales se ve que hasta el momento, digamos, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ha tenido una gestión, digamos, muy aceptable, favorecida. O por otra parte, también se escucha que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ha sido, digamos, también está siendo rechazada debido a la falta de acciones oportunas frente a la pandemia. No sé cómo evalúa usted esto o qué otros actores quizás han sido calificados positivamente hasta el momento. Yunda efectivamente tiene buena imagen por lo que he visto en las encuestas. Yo no estoy muy metido en el tema ecuatoriano, se lo dirige Santiago Nieto, que es el presidente de Informe Confidencial en el continente. Nosotros tenemos oficinas en Buenos Aires, en México y en Quito. Pero de lo que he visto, sí, Yunda tiene una buena evaluación. Cintia, yo creo que está haciendo una obra importante, pero cuando usted tiene esa cantidad de muertos y cadáveres en las veredas, no hay forma de que le evalúen bien ni a usted, ni al presidente, ni al ministro de Salud, ni a nadie. O sea, otra vez, la política se ve. Puede dar el discurso más digno de estoy preocupadísimo. Sale usted de la casa, ve un cadáver y son unos brutos. Entonces, la comunicación, y eso no aprenden los políticos, tiene que ver con el lenguaje corporal, con lo que uno ve, con los escenarios, más que con las palabras. Cosa que no es nueva. Eso ocurre con nosotros desde que aparecimos en la Tierra y ocurrió con nuestros antecesores hasta hace 120 millones de años en que asomaron los primeros mamíferos. Siempre fuimos animalitos que mirábamos y tratábamos de evitar ser comidos y de comer a otros. Claro, y Jaime, y quizás lo que menciona usted del caso de Guayaquil, de Cynthia Viteri, ¿considera usted que esto también se le puede, digamos, endosar este crecimiento en mala imagen también a Jaime Nebot, que hasta hace poco era quizás uno de los principales actores políticos que digamos, se miraban con opciones presidenciales aquí en el país? Es posible, él tiene mucha aceptación en Guayaquil, él tiene una aceptación muy fanática, diría yo, en Guayaquil. Y siempre tuvo mucha resistencia en la sierra. Entonces, no sé en promedio qué termina pasando después, pero lo que está pasando en todo el mundo es que se abre el espacio para un nuevo liderazgo. No sé si en la próxima elección, en la siguiente, pero gente que sea menos política, más pragmática,
y que esté vinculada a algo que desgraciadamente en nuestro país está muy poco desarrollado, que es el mundo del futuro, el emprendedorismo, el Internet. La economía del futuro es esa. Esta pandemia va a acelerar el proceso del que habla Harari, del que habla Kurzweil. La robotización se va a acelerar. Yo creo que en 5 años más habrán desaparecido los camioneros en el mundo. Habrán desaparecido gran parte de los marinos del mundo. Habrá barcos manejados por robots, camiones manejados por robots. Walmart, la cadena de supermercados más grandes del mundo, en todo Estados Unidos tiene robots que limpian los supermercados, robots que ponen en las perchas los productos y marcan los precios, y robots que cobran. Son supermercados robotizados desde hace un par de años. O sea, se está dando una revolución en la que, según lo que dice Kurzweil, van a desaparecer al menos unas 15 profesiones ya. Están por desaparecer. Viene un nuevo mundo distinto. ¿Qué hará toda esa gente que quede en el desempleo? Pues hará otras cosas. Siempre que viene una revolución tecnológica, un cambio tecnológico, pasó eso. Se recicla, pero no podemos pensar que el mundo va a seguir siendo el que era. Vamos a un mundo interconectado en el que el Internet va a ser muy importante, en que la ciencia va a ser muy importante y en que los liderazgos tienen que acomodarse a esa nueva realidad de una sociedad en la que la gente es horizontal. Yo siempre refiero, en Argentina soy una persona bastante famosa, todo el mundo cree que soy una celebridad, me trata con mucho respeto. Pero yo compro mis periódicos en un kiosco que hay en la esquina de mi casa, en la avenida Alvear. Hace años, un día me dijo el periodiquero, oye, vos sos Durán Barba, ¿no? Sí. Ah, qué buena cosa. Yo te voy a asesorar porque ustedes hacen muchas pendejadas. Entonces, ¿no supiste lo que te dijo la gorda, la señora Carrillo que me dio? No, le digo, te dijo Rolls, yo ya apunté. Yo te empiezo. Desde entonces, a unos 8 años, el periodiquero, siempre que voy a comprar mis periódicos, me tiene un papelito. Te han dicho esto, te han dicho esto otro, a Macri le dijeron esto, y lo que deberían ustedes hacer es esto. Debo reconocer que 2 o 3 ideas han sido muy buenas de las que él ha proporcionado. Pero eso no ocurría en la antigüedad. Un señor que ha escrito un montón de libros, que es amigo del presidente, que está en el jet set, el periodiquero respetuosamente le entregaba su revista y punto. No, ahora todo el mundo habla, todo el mundo opina. No me disgusta, es la nueva democracia, pero no tiene que ver con la antigua. Yo soy hijo, mi padre fue un importante dirigente velasquista y tuve la suerte de conocer al doctor Velasco por eso, porque mi padre era funcionario. Al doctor Velasco, ¿a quién se le ocurría cuestionarle algo? ¿A quién se le ocurría decirle José? No, era el doctor José María Velasco Ibarra, como era el doctor Víctor Raúl Haya de la Torre y como era el general Perón, siempre con títulos, siempre lejanos, siempre importantes. Ahora es Mauricio, es Fernández, es Moreno, era Correa, es el nombre o el apellido, pero la gente no los siente lejanos, los siente unos tipos que asoman en la casa cada rato en la televisión, entonces uno les ve y tiene la sensación de que le han visitado la casa. Entonces, excelente. Es otra mentalidad, es otro mundo en el que estamos viviendo. Claro. Jaime, usted menciona que, digamos, hay nuevos liderazgos que van a surgir. Aquí mismo en Ecuador, ¿cree usted que quizás nos estamos acercando? Porque, bueno, todo lo que usted ha mencionado lo vemos aquí en Ecuador, ¿no? Peleas entre políticos, quizás políticos que no están entendiendo un poco la nueva horizontalidad de la política. La pandemia, digamos, terrible que estamos viviendo. ¿Cree que nos estamos acercando a un escenario perfecto para el surgimiento de un outsider? Similar al escenario quizás que vivimos en el año 2006, o hacia dónde cree usted que se van a direccionar las preferencias electorales para el 2021? Para el 2021 no tengo ninguna idea. Lo que he visto de los números son imágenes muy deterioradas. Casi todas las personas que pretenden ser candidatos tienen una imagen negativa enorme. No se ve un liderazgo emergente. No sé qué pasa en el 2021. Igual habrá elecciones, igual alguien ganará. Pero si pensamos en el mediano plazo, en 5 años, en 10 años, vamos a vivir una sociedad y un mundo totalmente distintos del actual.
y serán líderes distintos que también promueven una economía distinta. La economía de lo que yo llamo el capitalismo popular del Internet es central. En Argentina está la empresa esta Mercado Libre, que también funciona en otros países de América Latina, de Marcos Galperín. Y es una empresa en la que es lo mismo. Contacta para que usted pueda vender una cosa a través del Mercado Libre o comprar. Cuando compra, le califica para saber si es un buen comprador. Cuando vende, también. Hemos estado nosotros en la sede de Mercado Libre. Es una empresa robotizada. Mercado Libre estaba vendiendo hace 6 meses, hacía 5,000 transacciones por segundo todo el año. Por segundo. En cada transacción ganan unos centavitos. Si usted hace 5,000 transacciones por segundo, imagínense lo que es eso. A través de Mercado Libre comercializan sus productos 120,000 emprendedores, que son pequeños empresarios que corresponden a ese nuevo mundo que están haciendo. Ese nuevo mundo que Pekka Himanen, un hacker finlandés extraordinario, describió en este libro, que es La ética del hacker. Son nuevas generaciones que no quieren tener jefe, que no quieren ser empleados de nadie, que no quieren tener horario y que pues, producen lo que les da la gana en el garage de su casa o en lo que sea, los llamados emprendedores. Empresas de ese estilo, a través del Mercado Libre, comercializan millones de dólares. ¿De quiénes? De personas que cuando usted en Mercado Libre, en Argentina, no en otros lados, ha vendido 100 veces y sus compradores le calificaron bien, el robot, porque eso no maneja una persona, le ubica como una persona que puede recibir préstamos. Nos explicaba Marcos Halperin que un banco normalmente tiene que ver si usted tiene bienes, la tarjeta de crédito, ancentes. En el mundo del Internet es mucho más fácil. Si este tipo siempre se portó bien en 100 transacciones que hizo o en 500 transacciones que hizo, yo creo que pagará el préstamo si se lo doy. Entonces el robot le ofrece un préstamo. Usted lo recibe, le van descontando. Y Alperin decía que no tiene ningún caso de personas que no paguen. Entonces, se hace una sociedad en base a la confianza. La empresa esa confía en usted porque ha vendido muchas veces y ha sido recto, y usted está en ese juego. Ahora, Marcos, que es un tipo muy interesante, un tipo intelectualmente brillante, es historiador, pidió que haga una investigación de qué es lo que hacen estas personas que han recibido préstamos, porque como el robot les da los préstamos sin ningún estudio, no saben ni quién es. Es espectacular. Decía, mira, hay gentes que venden las cosas más raras del mundo. Hay un tipo que se ha hecho millonario vendiendo envases de Coca-Cola viejos. Está millonario. Ahora hay un club de tipos que coleccionan envases de Coca-Cola. El más caro que ha vendido es uno de Nueva York de 1930. Lo vendió en $5,000. Y se crean comunidades de tipos que tienen hobbies, compran, venden libremente, no porque hay marketing, no porque hay propaganda, no porque el Estado les pide, sino porque se desata la libertad. Eso ocurre muchísimo. El emprendedorismo está funcionando así. En Argentina tenemos 2 o 3 casos espectaculares de un pibe de 19 años que es un genio total. Creó miembros artificiales para gente que los necesita. Tienen ahora una red de emprendedores. Con el gobierno de la ciudad siempre hicimos los hackatones, que eran reuniones de 1,000, 2,000 pibes que se dedican a esto, para crear APs que sean útiles para la gente y se los distribuye gratuitamente. Ese mundo está apareciendo. Las APs, el Internet, el servicio a los otros, la posibilidad de tener una empresa en la que usted es el jefe, el trabajador y el todo, y que le permite vivir muy bien. Ese es un nuevo mundo que surge y va a surgir con más fuerza después de esta pandemia. Claro, y Jaime, ¿usted cree usted que quizás también estos cambios que se están dando, bueno, primero es digamos, la transición hacia la economía del conocimiento que se está dando,
Creo que los gobiernos de Latinoamérica, muy pocos están todavía debatiendo estos temas, ¿no? Y más ahora con la pandemia que está ocurriendo. Y también quizás, ¿qué opina usted que hay también riesgos que pueden surgir en el tema digital, por ejemplo? Se habla, ¿no? Este filósofo, el filósofo coreano que vive en Berlín, sí, menciona que China, más de, digamos, él tiene una postura un poco sombría por lo que puede venir por el tema del autoritarismo digital también que podría darse, ¿no? Un ejemplo en China, pero quizás otros gobiernos también en el que existe un mayor control en el tema digital, en el tema de la privacidad, la información personal. ¿Qué opina usted? Hay miles de problemas gravísimos y la pandemia también es uno de esos. Yo creo que este coronavirus es uno de los que vienen, pero pueden venir mucho más. Lo que ocurre es que antes la gente no se movía tanto. Es apasionante. Para mí, Hobsbawm es el historiador más grande de la vida. Él escribió este libro, La historia de las revoluciones burguesas, y dice que cuando llegó la revolución industrial, el 90% de la gente nunca había salido de su parroquia. Nacía en una parroquia y moría ahí. No conocía nada afuera. Ese fue ese mundo. Cuando yo era pequeña, mi padre viajaba mucho a Estados Unidos, tenía una empresa, era un hombre muy rico. Y viajaba mucho, ¿qué significaba? Que más o menos una vez por mes se iba a Estados Unidos. Era toda una ceremonia, íbamos al aeropuerto, le despedíamos, había discursos. Yo normalmente en un mes voy a Estados Unidos, a México, a Argentina, a Brasil, vuelvo. Viajamos como locos los seres humanos actuales. Estadísticamente, se producen, hasta que empezó la pandemia, se producían 4 millones de vuelos anuales, de cualquier sitio a cualquier sitio. Desde África, Asia, Estados Unidos, todo. Entonces, lo que dice Harari en una de las conferencias es, con esa movilidad, lo que ocurre es que si cualquier virus asoma en Tanzania, nos va a infectar a toda la especie enseguida. Es un tema de que la sociedad globalizada o tiene algún tipo de orden o nos vamos a terminar muriendo. Lo mismo pasa con el tema global del calentamiento y de la vida. No es una pose de hippies progresistas, esto de defender la vida de los animalitos, no. La Tierra va a morirse. Si seguimos irresponsablemente contaminando el ambiente, contaminando el mar, utilizando salvajemente el plástico, vamos a matar la vida y cuando se acabe la vida, también nosotros morimos. Entonces, son temas de responsabilidad global. Usted no puede tener una política para detener el envenenamiento de los mares que haga Ecuador. No, lo que nosotros hacemos no tiene ninguna importancia. Debe ser una política global en que todos los países se pongan de acuerdo. Bueno, vamos a hacer tal cosa para impedir que el plástico pudre el océano. Hay problemas que son globales y son gravísimos y tenemos que afrontarlos. Hay muchos otros días, podríamos hablar horas. Sí, sí, claro, Jaime. Bueno, estamos concluyendo, sí, justo el tiempo que teníamos planificado, tantos temas que digamos que podíamos también topar. Un poco era la idea esto, analizar un poco la situación global, la situación regional, también el caso ecuatoriano, hemos mencionado brevemente. Para concluir, Jaime, un poco para despedirnos, usted es un gran escritor y también un gran lector, y bueno, en la entrevista nos ha citado varios autores, varios filósofos y libros. Un poquito, ¿qué libros usted nos recomendaría? Unos 3 libros, no sé, que nos pueda recomendar a todas digamos, las personas que estamos viendo en este momento para entender el mundo que vivimos y cuál es el mundo que va a venir. ¿Qué libros usted recomienda, sus libros favoritos o qué libros está leyendo en este momento? Yo he terminado este miércoles mi curso en la George Washington University sobre estrategia política y ahí entrego a los estudiantes una enorme bibliografía en la que menciono todos mis favoritos, pero el primer favorito es Harari. Yuval Noah Harari. Sí, este es el filósofo más importante que tiene, además, es un filósofo, es historiador de profesión. Pero en realidad es un filósofo que tiene una influencia descomunal en todos los que están armando el nuevo mundo. Me refiero a la gente de Silicon Valley, a toda esa gente. Tiene 3 libros. El primero de Animales a Dioses, que es una historia de la humanidad desde hace 30.000 años hasta ahora. Es una historia de la humanidad desde hace 30.000 años hasta que acabe el siglo XX. El segundo es Homo Deus,
que es una historia del siglo XX, que dice qué es lo que puede pasar con la tecnología en el siglo XX. Es un libro apasionante, apasionante. Él cree que hasta que empezó el siglo XX, los seres humanos llegamos a ser dioses como eran los dioses griegos. En el siglo XX vamos a ser dioses como el dios monoteísta. Vamos a terminar siendo inmortales y a poder transformar toda la materia posible. Y después de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, que es un poco más denso, pero vital para entender el mundo contemporáneo. Yo diría que ese es un autor central. Para entender la política actual, desgraciadamente todavía no está en castellano, este libro New Power, de Jeremy Heimans. Perfecto. Este es el libro central que está en el corazón de la discusión de toda la política actual. El libro se llama El Nuevo Poder, cómo cualquier persona puede persuadir, movilizar y conseguir éxito en esta caótica y conectada sociedad. Es un libro absolutamente importante para quienes lean inglés. Para quienes no leen inglés, Malcolm Gladwell es un autor central. Para entender la psicología de la gente, porque el tema está en que los antiguos creían que los lectores se definen oyendo discursos o leyendo programas o cosas por el estilo, y no es así. La gente funciona de otra manera. Él tiene un libro lindísimo, se llama David y Goliat, sobre por qué los débiles siempre les ganan a los poderosos, las elecciones, las guerras y todo. Es un libro espectacular. Gladwell es un psicólogo, historiador, un tipo maravilloso. Está después de Blink, que es el libro que se llama El poder de pensar sin pensar. Está en castellano también ya Blink. Y The Tipping Point, que cómo una pequeña cosita puede cambiarlo todo. Está también en español. Estos libros de Gladwell son todos interesantísimos. Excelente. Si pueden leer, finalmente termino con un autor que es Raymond Kurzweil. Él es el fundador de la Universidad Singularity, que está en Silicon Valley. Esta universidad está financiada y mantenida por Google y por la NASA. Es una universidad del futuro. Los cursos son carísimos. Un curso de 15 días cuesta $500,000. Pero, ¿qué hacen ellos? Llevan a los científicos de punta de todas las ciencias, biología, física, química, para que digan cómo va a ser el mundo del futuro. Pero no elucubrando, sino a partir de que este médico, un caso de un curso en el que yo estuve, este médico ha imprimido ya en 3D el riñón de un ratón. Se ve que se pueden imprimir riñones de seres humanos. Y por tanto le toman a usted una pequeña muestra de su piel e imprimen un riñón que es totalmente compatible con su cuerpo porque tiene su ADN. Eso está ya en la ciencia, está funcionando. Entonces, enterarse de todo eso es genial. Kurzweil tiene un libro genial que es La singularidad está cerca, difícil de conseguir y un poco denso, un librote formidable. Yo tuve la suerte de tratar con él, conocerle más. Pero en internet pueden apuntar el nombre Raymond Kurzweil con K y Z. Hay varias conferencias de El hombre trascendente, que es una película lindísima sobre su biografía, La singularidad. Hay unos 6 conferencias que en internet puede cualquiera de los que están escuchando esto entrar. Pone Raymond Kurzweil y escuchar eso es genial. Si logran conseguir el libro, La singularidad está cerca, pues es un libro genial. Excelente, Jaime. Muchas gracias por esas recomendaciones. Nos comentan en la página si es que será posible que usted pueda compartir con nosotros la lista que usted, digamos, ha difundido con sus estudiantes, de todos los libros, para nosotros también poder compartirlo con todos los que han escuchado la entrevista. Nos consultan a ver si es interesante. ¿Y cómo hago? ¿Le mando a su mail? Sí, ya coordinamos por el correo electrónico para poder que me envíe a mí. Le mando su mail buena parte de la bibliografía y tal vez incluso algunas filminas del curso que acabo de dar en la Washington, que fue una experiencia única porque tenía 22 alumnos, de los cuales 2 estaban en Madrid, 2 en Nueva York, 1 en California, varios en México. Entonces el curso se dio mientras aparecía la pandemia y se desarrollaba.
he aprendido en este curso más que todos los estudiantes. Fue maravilloso. Porque reflexionando desde la consultoría política, cómo comunicar, qué hacer. Una de mis alumnas era una periodista que trabaja con el alcalde de Nueva York. Y escucharle todo lo que decía. Bueno, tratar de, en la práctica, bueno, está pasando esto, ¿cómo comunicamos? ¿Qué hacemos? Fue un curso lindísimo. De ese curso hay, pues, algunas filminas y un poco de bibliografía que se le puedo mandar a su Excelente. Excelente, muchas gracias Jaime, en verdad, al conocer toda su visión del mundo, su visión del futuro, las ideas que han compartido con nosotros, con toda la comunidad de politólogos de Ecuador, nosotros le extendemos nuestro agradecimiento. La lista posteriormente nosotros ya la compartiremos en la página para que todos puedan acceder. Y bueno, de nuestra parte, Jaime, encantados y nos gustaría en un futuro volver a analizar la situación y otros temas que han quedado pendientes. Muchas gracias por su tiempo. En mi página de Facebook, Jaime Durán Barba, van a encontrar una enorme cantidad de material, las últimas conferencias y artículos de los personajes más importantes del mundo, y también varios sites de los cuales pueden bajarse gratuitamente libros que son excelentes. Está La Sopa de Wuhan, que es un libro muy bueno que acaba de salir, sí, pero que uno se baja aplastando el link. Entonces, si pueden, entren a la página de Facebook y ahí van a encontrar mucho material. Excelente, Jaime. Sí, le vamos a compartir también su página de Facebook para que puedan también direccionarse todos las personas que nos han visto y puedan acceder a este material. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho y seguimos en contacto. Gracias por estar aquí.